Si estás pensando en emigrar en 2026, hay algo que necesitas entender y que casi nadie está diciendo claramente. Las reglas están cambiando, no con grandes anuncios, no con titulares alarmantes, sino con pequeños cambios que cuando los sumas hacen que emigrar hoy sea mucho más difícil que hace unos años. Más requisitos, más competencia, menos margen de error. Ahora déjame explicarte por qué esto es importante. Porque emigrar no es solo cambiar de país, es invertir dinero, tiempo y muchas veces años de tu vida en una decisión que esperas que funcione. Y cuando las reglas cambian, aunque sea un poco, ese poco puede hacer una diferencia enorme en el resultado. Y lo más peligroso, mucha gente sigue tomando decisiones con información que ya no aplica. En este video no te voy a decir a qué país ir. Te voy a mostrar qué está cambiando realmente con ejemplos concretos y por qué eso puede afectar directamente tus planes. Porque no es que emigrar sea imposible, pero definitivamente ya no es como antes. Hola, soy Andrés y en este canal hablo de migración y te ayudo a tomar decisiones informadas. Este cambio no empezó ayer, pero en los últimos años se ha acelerado. Después de la pandemia, muchos países empezaron a enfrentar algo que no esperaban. El costo de vida subió, la vivienda empezó a escasear y los sistemas públicos empezaron a sentir presión. Y ahí cambia todo. Porque la inmigración, que durante años fue parte de la solución, empieza también a ser vista como parte del problema. Entonces, los gobiernos no pueden cerrar la puerta, pues tampoco pueden seguir igual. La solución, cambiar las reglas, no de golpe, pero sí lo suficiente para que el sistema se vuelva más exigente. Y aquí es donde mucha gente no conecta los puntos, porque desde afuera uno piensa, bueno, si un país necesita trabajadores, entonces debería facilitar la inmigración. Pero la realidad no es tan simple, porque no se trata solo de necesitar gente. Se trata de qué tipo de gente, en qué cantidad y en qué momento. Y cuando ese balance se rompe, los gobiernos reaccionan, no cerrando la puerta, sino haciendo que cruzarla sea mucho más difícil. Tomemos el caso de Canadá. Durante años fue uno de los destinos más accesibles para emigrar, pero en 2024 empezó a hacer algo diferente. Limitó el número de estudiantes internacionales, algo que antes era una de las principales puertas de entrada. ¿Por qué? Porque el sistema ya no está aguantando la presión. Y esto tiene consecuencias reales. Hoy en Canadá hay personas que llegan con la idea de estudiar, trabajar y eventualmente quedarse. Pero se encuentran con algo que no esperaban. Alquileres imposibles, competencia laboral alta y un sistema que ya no absorbe como antes. Y ahí es donde muchos se frustran, porque el país no cambió completamente, pero cambió lo suficiente como para que la experiencia sea muy distinta. Sí, en Canadá en este momento hay una crisis de vivienda real, alquileres que suben, personas que no consiguen dónde vivir. Entonces el país no dice no queremos inmigrantes, pero empieza a ajustar el flujo. Más control, más requisitos, más enfoque en perfiles específicos. Canadá sigue abierto, pero claramente ya no funciona como antes. Otro ejemplo es el Reino Unido, que también ha hecho cambios importantes. Uno de los más claros, el aumento en el ingreso mínimo requerido para ciertas visas. Esto afecta directamente a miles de personas, porque no es solo cumplir con un requisito, es poder mantenerlo. También ha limitado la posibilidad de llevar dependientes en algunas visas, y eso cambia completamente la decisión de emigrar para muchas familias. Imagínate esto, antes una persona podía emigrar y luego traer a su familia con cierta facilidad. Hoy en muchos casos eso depende de ingresos mucho más altos y eso cambia completamente la ecuación, porque ya no es solo puedo emigrar, es puedo emigrar y sostener esa decisión en el tiempo. El Reino Unido sigue buscando talento, pero ahora deja claro algo, no todos los perfiles entran en esa categoría. Suecia es otro ejemplo interesante. Durante años fue símbolo de apertura, pero en los últimos años ha endurecido sus políticas de asilo, ha aumentado requisitos y ha cambiado su enfoque político frente a la inmigración. Esto no es casualidad, responde a cambios internos, a presión social y a una reevaluación de su modelo. Suecia no dejó de recibir inmigrantes, pero sí dejó de ser lo que era hace 10 años.
Dinamarca ha sido aún más directa, ha implementado políticas de integración mucho más estrictas, condiciones más exigentes para residencia y medidas para controlar ciertos flujos migratorios. El objetivo es claro: no solo recibir inmigrantes, sino asegurarse de que encajen en su modelo. Dinamarca no cerró la puerta, pero definitivamente la hizo más difícil de cruzar. Si unes todos estos casos, aparece un patrón claro. Los países no están cerrando la puerta, pero están cambiando el tipo de persona que puede entrar. Y aquí es donde todo se conecta. No es Canadá, no es Europa, no es Australia, es una tendencia global, un ajuste silencioso que está redefiniendo quién puede migrar y quién no. Y eso es clave entenderlo, porque si no lo haces, puedes tomar una decisión basada en un mundo que ya no existe. Ahora los países también buscan más estabilidad, más alineación con lo que necesitan. El sistema no se volvió imposible, pero sí mucho más selectivo, y eso cambia completamente las reglas del juego. El error más común hoy es intentar emigrar con la mentalidad de antes, pensar que el sistema sigue igual, cuando ya no es así. Y esto no es menor, porque muchas personas venden cosas, dejan trabajos, hacen planes basados en expectativas que ya no están alineadas con la realidad. Y ahí es donde vienen los problemas, no porque emigrar sea una mala decisión, sino porque se hizo sin entender el contexto actual. Así que si estás en ese punto, no tomes decisiones solo con lo que escuchaste hace años, porque hoy, más que nunca, emigrar no es solo una oportunidad, es una estrategia. Así que estás pensando en emigrar en 2026, no te quedes solo con lo que se decía antes, porque el mundo cambió y las reglas también. Si quieres más análisis como este, suscríbete y dime en los comentarios a qué país estás pensando emigrar y por qué.